A ver, la China ya nos dijo que estamos bárbaros. Eh, Hoy la grabación va a ser muy pequeñita porque vamos a ver dos videos. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo van a ser dos videos. Simplemente lo grabo porque para los compañeros que hoy no pueden venir, cuando escuchen la grabación, por lo menos se van a enterar de que prácticamente vamos a conversar poco y vamos a ver dos videos por una sencilla razón. Porque tratar de, en una hora, darle una mirada por arriba a todo lo que es el Renacimiento, que son 2 siglos largos, y barroco, es tarea imposible, obviamente, ¿verdad? Entonces, pero no quiero dejar de lado ese tema para culminar cristianismo, porque en realidad, tanto el Renacimiento del segundo siglo, del Cinquecento, ¿verdad? El Renacimiento del Cinquecento y el barroco son los dos estilos artísticos que se corresponden al proceso de reforma protestante y contrarreforma católica. Y entonces, por lo menos, tener una visión somerísima sobre cuál es el entorno artístico en el cual se movió todo este gran proceso reformista de la cristiandad. Y para que luego, aparte, tampoco me preocupa mucho porque en Internet hay infinidad de temas y de videos más chicos, más grandes, de Renacimiento y de Barroco. O sea que al que le guste el tema tiene para chivear y para divertirse todo lo que quiera y con excelencia de imagen y muy bien explicado. O sea que lo que vamos a hacer simplemente es ver esos dos videos para cerrar el ciclo cristianismo y poder empezar la semana que viene con Islam. Los voy a silenciar porque hay alguien que tiene abierto el tema. Silenciar. Muy bien. Ahí estamos silenciados. Ok. Entonces, la intención, vuelvo a repetirles, la semana que viene es comenzar con Islam, que ya es un tema que hace tiempo que tenemos para culminar esta parte de análisis de las tres principales religiones monoteístas. Y bueno, hoy entonces yo voy a dejar de grabar, obviamente, por los temas famosos de derechos de autor, y vamos a ver primero un video que tiene que ver con el Renacimiento. El Renacimiento, todos ustedes saben que es un proceso que, mientras en la mayoría de Europa estamos procesando las últimas etapas o las etapas del gótico pleno, ya el gótico flamígero, toda esa zona de cuando el gótico llega al máximo de fioritura y de eclosión de las vidrieras y de todo esto, bueno, cuando Europa está embarcada en eso, Italia rápidamente comienza a derivar hacia el reencuentro de los lenguajes clásicos, de los principios estéticos de la antigüedad grecorromana. Y vimos ya que en Italia, en gótico, hay cosas excelentes, pero no es el estilo predilecto de los italianos, porque rápidamente van a hacer una transición hacia el clásico, ¿verdad? El hecho de justamente todo ese fermento humanista que se produce en Italia los lleva al entronque directo con los estilos de la antigüedad. Y superando la Edad Media, superando todos esos elementos que para ellos eran estilos artísticos correspondientes a pueblos bárbaros, a una época oscura de la humanidad, donde no hubo avances, donde se perdió la civilización, porque para ellos la civilización era aquello que en los siglos de oro de Grecia y en los siglos de oro de Roma había producido el ser humano. O sea que nosotros vamos a ver un revival de todos los elementos que tenemos conocidos de de la antigüedad clásica griega y romana. Obviamente que es un revival con el toque de la contemporaneidad correspondiente al siglo XVI, pero no deja de ser un lenguaje conocido dentro de todo, ¿verdad? Tenemos referentes a los cuales inmediatamente recurrir. Por supuesto que el resto de Europa
va a ir procesando el Renacimiento y en el XIV lo va a empezar, perdón, en el siglo XIV lo va a empezar, en el 400 lo va a empezar Italia, y en el 500, cuando ya en Italia ya tiene sus figuras más importantes y está dando paso al manierismo, en ese momento el Renacimiento se expande en el resto de los países europeos. Después del periodo último del Renacimiento, que es el manierismo, rápidamente entramos al lenguaje barroco. El lenguaje barroco fue el principal vehículo que utilizó las nuevas reformas católicas para contrarrestar el avance reformista protestante, ¿verdad? Entonces el estilo arquitectónico, el estilo pictórico que acompaña este movimiento profundo de reforma del catolicismo va a ser el barroco. Y el barroco también va a ser el estilo que vehiculiza la eclosión del poder real, del poder monárquico, ¿verdad? El barroco, aparte, no solamente incide en la arquitectura particular de los edificios, tanto religiosos como públicos, sino que aparte tiene un importante desarrollo en la parte urbanística, es decir, en la reordenación del espacio urbano, ¿verdad? El urbanismo barroco es fundamental porque sirve para poner de manifiesto el poder real y, en el caso de Italia, el poder religioso. Entonces nosotros muchas de las ciudades europeas que nosotros visitamos ahora, muchas de sus grandes escenarios urbanos están constituidos de acuerdo a los parámetros del urbanismo barroco, ¿verdad? En el caso de Roma específicamente, el urbanismo barroco lo que buscó fue conectar todos los centros religiosos de Roma, haciendo más sencillo para los peregrinos el desplazamiento de uno al otro. Y ahí se abren las grandes avenidas que conectan los principales templos cristianos de Roma, ¿no? Y luego, por ejemplo, nosotros vamos a tener en otros países ese lenguaje barroco al servicio de las monarquías nacionales, ¿eh? Que desarrollan todos esos vastos palacios que nosotros conocemos, con esos jardines, con esa glorificación del poder de la monarquía, en esto, y el lenguaje del barroco fue fundamental para esto. O sea que bueno, no hablo más y voy a dejar de grabar, vamos a ver primero el video del Renacimiento. El video del Renacimiento es de este español que hemos visto otro, que está hecho, vuelvo a decir, está hecho para estudiantes de secundaria. Como todo español va a 1000 por hora, ¿sí? En 5 minutos nos da una cantidad de datos brutal que merece que luego, cuando vean la grabación, lo puedan pausar y lo puedan ir viendo con mayor detenimiento. Como está hecho para jovencitos, de vez en cuando se mandan alguna estupidez típica española, ¿verdad? Para, no sé, por las dos, pues si se dormían los chiquilines, para alguna, que bueno, que de todas maneras son mínimos, pero hay que pasarlos por arriba porque no tienen nada que ver. Y bueno, y es muy interesante. El otro, el de barroco, es mucho más pausado en el habla, ¿verdad? Y es mucho más fácil de seguir, porque a mí el primero me deja cansado, nada más de hacer el esfuerzo de seguirle la rapidez ultrasónica con la que va. Y en el segundo es más calmo, o sea que bueno, vamos entonces dejo de grabar. Más